Buenos días, a esta hora cuando son las 13 horas con 5 minutos, revisamos los principales titulares en Ocurre Ahora. Siguen las diferencias en el Frente Amplio ante el acuerdo para cambiar constitución. Metro regresa a Puente Alto, 4 estaciones se reabrirán desde el lunes y se espera que a fines del 2020 la red esté completamente operativa. Recolectores de basura deponen paralización tras acuerdo con el gobierno. Y en economía, bolsa sube 8% y se recupera en medio de crisis. Sin embargo, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, advierte, si las movilizaciones no paran, el desempleo puede llegar hasta un 10%. Esos son los titulares. Les contamos que durante el día se espera que el tránsito esté expedito, por lo menos en la comuna de Santiago. No se ha previsto alguna marcha multitudinaria en la Plaza Italia. También se esperan altas temperaturas. Tenemos a este momento 30 grados. La máxima será de 32. También tenemos que contar que si usted va fuera de Santiago, la ruta de 68, luego de permanecer cortada en la noche, ya está habilitada. De eso nos contó el periodista Gabriel Uber, quien en instantes nos comunicaremos también para conversar de ello. Tenemos que hablar entonces de esta crisis. Hay división en el Frente Amplio. Contamos que pese a que hubo acuerdo por nueva constitución, no ha dejado a todos conformes. División enfrenta entonces el Frente Amplio y Chile Vamos. Hablamos de eso con Joaquín Gallardo. Buenas tardes, Felipe. Efectivamente, este acuerdo que ha sido tildado de histórico por buena parte del espectro político, no ha dejado a todos conformes. Este mecanismo para crear una nueva constitución. La presencia, principalmente el diputado Gabriel Boric de Convergencia Social, generó una división en este movimiento, que es en donde milita el parlamentario y que derivó en la renuncia de figuras importantes como el alcalde de Valparaíso, Jorge Char, acompañado de otros 72 militantes. Conversamos respecto a este punto con el diputado de Revolución Democrática, Pablo Vidal, quien reaccionó a las críticas de que este acuerdo por una nueva constitución habría sido cocinado por la élite política. En este sentido, el parlamentario argumentó que estas declaraciones son malintencionadas y que el acuerdo alcanzado por los partidos es transparente. Conversamos con el diputado Vidal y esto fue lo que dijo. Yo no sé en la cabeza de quién puede ser entendido una reunión entre partidos políticos en el edificio del Congreso Nacional, con todas las cámaras de televisión, todos los diarios, todas las radios independientes, con personas que estaban ahí observando cada minuto lo que ocurría, como eso puede ser una cocina. Una cocina, si lo recordamos, fue una vez que un grupo de empresarios con políticos se reunieron a puertas cerradas en la casa de una persona y que nadie se enteró hasta semanas después de que ya habían hecho los cambios en las espaldas de la gente. O sea, quien diga que esto es una cocina es un malintencionado. Con respecto a los cuestionamientos a la presencia del diputado Boric, quien firmó el acuerdo de manera individual, el parlamentario afirmó que estas críticas son exageradas y que debe haber un espacio de debate respecto al futuro plebiscito y al acuerdo por una nueva constitución. Consultamos respecto al diputado y esto fue lo que dijo. El diputado Boric lo que hizo fue plantear muy transparentemente ante su gente, ante nosotros, ante el país, su opinión. Y que creo que quien no está de acuerdo con ese opinión está bien, pueden no estar de acuerdo, pero lamento ese quiebre. Yo creo que no le hace bien, no solo al Frente Amplio, creo que no le hace bien a la política chilena en estos momentos donde necesitamos, al menos desde los sectores que queremos cambio, mucha unidad en nuestra acción. Bueno, desde Chile Vamos han surgido las primeras posturas respecto al plebiscito de abril del 2020. La presidenta de la UDI, senadora Jacqueline Van Rieselberghe, anunció que votará por la opción no, mientras que su par de Renovación Nacional, el diputado Mario Desbordes, dio margen de acción a sus parlamentarios y militantes. Al respecto, consultamos al diputado de Evópoli, Francisco Undurraga, quien afirmó que dentro del conglomerado existen personas que defienden la actual constitución, pero que Evópoli, a pesar de dar margen de acción a sus militantes, garantizará sus votos favorables a una nueva Carta Magna. Es lo que está ocurriendo justamente, Felipe, en el ambiente político, donde hay posturas bastante claras, principalmente en la UDI, que recordemos su fundador, Jaime Guzmán, fue el ideólogo que dio la base jurídica a la Constitución del 80, que ya ha manifestado que se va a oponer a una nueva Constitución, mientras que sectores de Renovación Nacional se han manifestado tanto a favor como en contra, y el ala más liberal de Chile Vamos, que es el partido
Evópoli ya ha afirmado que va a garantizar sus votos para la creación de una nueva constitución en el plebiscito que se va a realizar en abril del próximo año, y donde también se ha planteado como mecanismo para una nueva constitución la convención constituyente, mientras que en el Frente Amplio siguen las diferencias internas con respecto también a la presencia del diputado Gabriel Boric, a quien se le acusa de romper un acuerdo político generado por las bases de la colectividad y dentro también del propio Frente Amplio. Muchas gracias, Joaquín, por tu gran informe. A propósito de este acuerdo histórico, tenemos que decirles que obviamente Chile ha logrado un nuevo acuerdo para cambiar la Constitución, pero siguen habiendo muchas dudas respecto al mecanismo o cómo ocurrirá y si es 100% cierto sobre esto, que sería algo completamente nunca antes visto en lo que va este periodo de los últimos 30 años. Vamos a conversar, vamos a tener un entrevistado, Rodrigo Pica, abogado y académico constitucionalista, quien nos va a comentar y nos va también a explicar algunas dudas que siguen existiendo. Mientras esperamos ese contacto, tenemos que contarles también que el metro regresa tras haber vivido un desastre. La línea 4 fue ampliamente destruida, pero se confirma que desde este lunes 4 estaciones regresan y estarán operativas. De eso conversamos con nuestro periodista Claudio Arzola. ¿Cómo estás, Claudio? Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, efectivamente, hace 30 días que comenzó el estallido social con la quema de destrucción y más de 80 estaciones del metro de Santiago, siendo la de Puente Alto la comuna más afectada en la lenta reapertura de estas estaciones. Puente Alto congrega más de 1 millón de habitantes, quienes fueron afectados por el vandalismo provocado por estas masivas protestas. Perdón. Metro anuncia la reapertura de 4 estaciones hacia Puente Alto, que podrá significar un gran alivio para sus usuarios de este sistema de transporte. Estas son Vicuña Maquena, Vicente Valdés con la conexión de línea 5, Hospital Sotero del Río y Puente Alto. La diputada Jimena Osandón dijo que esta reapertura tiene un gran significado para las personas que se han visto tremendamente afectadas. Escuchemos. Este tramo se puede adelantar, pero las proyecciones, yo prefiero en este caso ser más bien pesimista que optimista, o más bien realista. Estaría proyectado para finales del 2020, toda la línea completa y volver a estar en normalidad. Por otro lado, el supervisor de la línea de mantención OFC, Gonzalo Ortiz, dijo que se están realizando pruebas necesarias para la circulación de los trenes en la línea 4 y la 4A para la reapertura, pero esta reapertura se ve retrasada por la afectación y daño de las estaciones. Escuchemos. Este tramo se puede adelantar, pero las proyecciones, yo prefiero en este caso ser más bien pesimista que optimista, o más bien realista. Estaría proyectado para finales del 2020, toda la línea completa y volver a estar en normalidad. Bueno, ahora escuchemos lo que dice el supervisor de la línea 4 y 4A, Gonzalo Ortiz. Bueno, la reapertura de estas estaciones, la reapertura de las estaciones restantes se estará produciendo a medida que el metro vaya reacondicionando las estaciones que fueron afectadas por el fuego. Eso es lo que te puedo informar por ahora, Felipe. Muchas gracias, Claudio. Bueno, entonces, un beneficio que llegará a partir del lunes. La comuna de Puente Alto podrá contar con al menos 4 estaciones. Era algo que tenía con bastante preocupación, pero ahí se confirma entonces que el metro en Puente Alto reabrirá parcialmente y se espera que a finales de 2020 ya esté completamente operativo. Les contábamos al inicio de los titulares que siguen habiendo dudas respecto a la nueva constitución que se podrá ratificar en un plebiscito para abril del 2020. Para ello tenemos a un especialista que nos va a contar sobre en qué consiste este acuerdo y qué ocurre si se llega a votar el plebiscito a favor de que se cambie una nueva constitución. Está Pablo Contreras, abogado constitucionalista, ahora en vivo. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Felipe? Muy bien, acá estamos tratando de un poco explicarle a la gente en qué consiste
esta nueva constitución, en el caso que se sella así, está confirmado entonces que hay un plebiscito para el 2020 que consta de dos preguntas fundamentales. La primera es si quiere la ciudadanía un cambio de constitución, y la otra pregunta sería el mecanismo. Pablo, me gustaría en este sentido preguntarte, ¿por qué no se le llamó Asamblea Constituyente y sí se dice Convención Constituyente? ¿Hay un tema solamente semántico ahí de diferencia de palabra o de verdad fue parte de la negociación para que las personas entiendan otra cosa? ¿Qué crees tú al respecto? ¿Es una Asamblea Constituyente lo que la gente puede elegir? A ver, bueno, efectivamente el acuerdo político utiliza dos expresiones. Una es convención mixta constitucional y la otra es convención constitucional. Y uno, más allá de los nombres, siempre tiene que fijarse en el contenido. Esto es bien chileno, es como decir jurel tipo salmón. Entonces, la convención constitucional, uno tiene que ver, más que el nombre, tiene que ver qué constituye eso, cuáles son las formas de elegir sus integrantes, etcétera. Y lo que tenemos es que la descripción del acuerdo político es básicamente lo mismo que una asamblea constituyente, porque es un órgano en donde se elige el 100% de delegados constituyentes que solo tienen por objeto crear una nueva constitución. Entonces, es probable que para poder haber logrado el acuerdo político había que ocupar otro nombre, pero nosotros no tenemos que quedarnos perdidos en cuáles son los nombres, sino en cuáles son los reales efectos de las instituciones que se están tratando de crear. Perfecto. Pablo, mira, también nos gustaría obviamente aprovecharte para que tú nos puedas explicar, porque hoy día el tema es hacia dónde avanzamos, si este acuerdo histórico que se ha puesto en manifiesto es realmente algo que beneficiará a los chilenos. ¿Qué pasa con el asunto de los 2/3? ¿Es una trampa como lo ha planteado el Partido Comunista? ¿Es un mecanismo que obviamente la derecha llega a un acuerdo y cede en esto, pero dejando espacio para que los acuerdos finalmente los selle un mínimo de personas? ¿O te parece a ti que en verdad esto de los 2/3 es algo que se ve en otras constituciones? Yo creo que hay que ponerlo en el contexto del acuerdo. A ver, fíjense, lo que hace el acuerdo es decir que para crear una nueva constitución, las normas que se voten, ya sea por la convención mixta o por la convención constituyente, tienen que ser aprobadas por 2/3. Y la gran gracia es que esto no tiene ningún proyecto detrás, no está reformando la constitución actual, sino que se están votando desde el principio, desde el comienzo, sin esos proyectos detrás, una nueva constitución. Entonces yo les voy a poner un ejemplo. Si esto fuese una reforma, para reformar la constitución con 2/3, uno tendría que tener un gran apoyo, por ejemplo, para poder eliminar la privatización de las aguas. Tendría que tener 2/3. Y si 1/3 se opone, no habría reforma constitucional que elimine la privatización de las aguas. Pero como estamos en un escenario de nueva constitución y para aprobar las normas se requiere 2/3, en ese contexto los 2/3 funcionan muy distintos. ¿Por qué? Porque si uno quiere aprobar la privatización de las aguas, no reformarla, aprobarla, entonces requiere 2/3. La pregunta es, por ejemplo, ¿la derecha tendrá hoy 2/3 para aprobar en esa convención constituyente la privatización de las aguas? Y cuando uno lo pone en ese contexto, es al revés. Efectivamente, es altamente improbable que se quede la privatización de las aguas en una nueva constitución. Y esto uno lo puede tomar en todos los sentidos. Si vamos a tener un sistema de seguridad social administrado por privados, bueno, eso lo vamos a discutir. Y es poco probable que exista un amplio respaldo a tener un sistema privado de pensiones. Es altamente improbable que no exista un derecho a la negociación colectiva. Es altamente improbable que se mantenga la propiedad sobre las aguas. ¿Por qué? Porque para poder mantener eso en la nueva constitución se va a requerir 2/3. Perfecto. Pablo, pero
supongamos que el día de abril del 2020 las personas votan por la convención constituyente. ¿Van a ser 100% íntegros los ciudadanos que regirán sobre los acuerdos de la nueva constitución? ¿O obviamente pueden participar también diputados en ejercicios que dejen su cargo? ¿Qué pasa ahí en la elección misma, la representación ciudadana? ¿Va a ser tal o va también va a haber una especie de trampa como lo ha planteado el Partido Comunista, donde solamente van a tener apoyo los mismos de siempre? ¿Cómo lo ves tú? Esa es una cuestión que no está zanjada por el acuerdo. El acuerdo lo único que dice es que el sistema electoral para elegir a los delegados constituyentes debe ser el sistema electoral de la Cámara de Diputados, para elegir diputados. Y eso significa que es una fórmula electoral, que es el famoso sistema el sistema proporcional con la fórmula D'Hondt, que es lo que ya conocemos por la última elección de diputados. Pero una cosa es que diga que ese es el sistema electoral y otra cosa es todo el modelo electoral. Y el modelo electoral incluye si uno va a competir por listas, si tiene que inscribir partidos, si los independientes pueden correr solos, etcétera. Y todas esas otras reglas, lo que he puesto yo en una columna de opinión con varios colegas, son cuestiones que ahora se tienen que discutir. Hay que pensar que el acuerdo no zanja todos los temas, pero el acuerdo es un gran avance para despejar un procedimiento que hoy día no existe en la Constitución para poder crear una nueva Constitución. Entonces yo entiendo que exista desconfianza desde el punto de vista de que no están todas las cosas resueltas y todavía podrían haber espacios complejos de discusión política. Pero me parece que la alternativa es quedarse con lo que tenemos, y entonces lo que hay que hacer es realmente ponernos a discutir sobre esos aspectos que hay que discutir, como por ejemplo, cuál debiese ser el rol de los independientes en una futura elección, cuál debiese ser el sistema de elección para asegurar una paridad en una convención constituyente, qué grado de representación especial deben tener los pueblos indígenas para asegurarnos que estén ahí discutiendo la nueva constitución. Esas son algunas de las preguntas que ahora tenemos que poder enfrentar y discutir, pero eso era imposible hasta el día viernes, porque hasta el día viernes no existía ningún mecanismo distinto para poder crear una nueva constitución. Estamos conversando con Pablo Contreras, académico constitucionalista. Pablo, finalmente, quiero preguntarte, ¿en qué puede llegar a beneficiar en el día a día a los ciudadanos que exista una nueva constitución? Bueno, esto es muy simple. En la Constitución, por ejemplo, hoy día se asegura el derecho a la propiedad privada sobre las aguas. Si alguien quería cambiar el modelo de gestión de aguas que está afectando a las personas en Petorca, en casi toda la gran zona central, eso se exigía que si usted quería limitar, tenía que indemnizar por la expropiación que podría sufrir todos los privados que tenían esos derechos de agua. Bueno, ahora vamos a discutir cuál es el modelo de derechos de aguas que queremos. Y en eso se juega la Constitución. Fíjense, todos los grandes temas que hemos discutido sobre si se puede o no rebajar a 40 horas semanales la jornada de trabajo, sobre si el CERNAC puede tener facultades para defender los consumidores, sobre si puede haber un derecho a abortar de parte de las mujeres o si podemos meterle una letra chica, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos son problemas que han sido enfrentados y trabados constitucionalmente, y ahora vamos a discutir el marco para poder enfrentar esos problemas a futuro. Muchas gracias, Pablo Contreras, te agradecemos por este contacto. Esperamos que estés muy bien. Muchas gracias. Ahí estaba Pablo Contreras, académico constitucionalista, quien aclaró algunas dudas sobre este acuerdo histórico que ha alcanzado el país para cambiar la Constitución. Vamos a conversar también sobre la queja que ha existido hacia Carabineros. Se inició un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades en medio de un procedimiento policial, donde a través de un video en redes sociales denuncian abuso de parte de los uniformados. Gabriel Huber nos cuenta. Sí, Felipe, buenas tardes. Esto en la región de Valparaíso. Solo estaba tomando fotografías. Son las palabras de Agustín Guzmán Pérez, un joven de 24 años que aparece en un video que comenzó a circular en redes sociales, donde se ve que dos carabineros motorizados se abalanzan en su contra con los vehículos policiales. El primer funcionario lo botó al suelo, mientras que el segundo se ve que pasa su rueda por encima.
El hecho se registró mientras ocurrían incidentes en el centro de Viña del Mar luego de una masiva convocatoria. Afortunadamente para mí y para él, yo creo, no me hizo nada daño en el estómago, porque en el momento que él me está metiendo la rueda, yo me hice como bola, entonces como que la rueda entra y yo me estoy como recogiendo. Entonces se da a entender que me está metiendo la rueda muy fuerte, pero no me hizo daño, pero la intención de él era clara. Por su parte, Carabineros inició un sumario administrativo para determinar responsabilidades de los involucrados, que por el momento continúan cumpliendo las mismas funciones policiales. El prefecto de la ciudad Jardín señaló que los funcionarios estaban siendo agredidos por una turba en momentos que se encontraban controlando el saqueo de una farmacia. Este video que se viralizó se da en el contexto de la detención de individuos que momentos antes habían atacado al personal de Carabineros. Y en el momento de la detención se produce este video que muestra una posible mala actuación en el proceder de un funcionario policial. Respecto a ello, como prefecto de la repartición he dispuesto la investigación de la instrucción de una investigación administrativa, como también con los antecedentes obtenidos durante y posteriormente al hecho, se dio la cuenta a la Fiscalía por los desórdenes graves, también considerando obviamente la situación que muestra el video. La denuncia presentada por el estudiante de cine, que resultó sin lesiones, además está siendo investigada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Los carabineros, cuestionados por su proceder policial, arriesgan sanciones administrativas, incluso ser dados de baja de la institución. Muchas gracias, Gabriel. Entonces, ahí queda el detalle de esta denuncia que ha recibido Carabineros. Les comentamos que hasta ahora el UST Región Metropolitana informa que está cerrada la ruta 68 en ambas direcciones a la altura de Peñuelas. Esto se debe a trabajo de bomberos para controlar incendio que desde ayer afecta el sector. Tenemos que comentarles también acerca de la economía. Una frase incendiaria es la que ha lanzado el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, advirtiendo de que si no para la movilización se espera que pueda haber hasta un 10% de desempleo. Carol Quirós nos cuenta al respecto. Bueno, entre economistas existe cierto grado de consenso en que las consecuencias del estallido social serán bastante profundas, pues se esperan meses donde las pequeñas y medianas empresas sean las mayores afectadas. Para el economista Alejandro Ursúa, de la consultora BBK, una de las mayores consecuencias y más graves tendría que ver con la confianza que genera Chile para los inversionistas. Y uno de los problemas que tenemos con esto es también lo que más profundo es cómo recuperar la confianza de cada inversionista, en donde Chile sea un país confiable y en el cual la inversión esté de alguna manera a buen recuerdo y que se esté haciendo una buena política pública. Con respecto a las declaraciones del ministro Briones de que el desempleo llegaría al 10%, Nathan Pincheira, que también es economista, es más reservado y dice que primero hay que esperar las cifras oficiales. Sí, primero es importante saber si es que eso se va a cumplir, ¿no? El ministro de Hacienda en su momento algunas apreciaciones al respecto, pero hay que recordar que eso todavía no lo sabemos, ¿no? Porque todavía no lo sabemos porque no se han entregado, de hecho, cifras al respecto, ¿no? Los economistas esperan entonces que la paz social se logre lo antes posible para minorar así al máximo las consecuencias que pueda tener en el mercado del estallido social. Muchas gracias, Carolina. Entonces ahí veremos lo que pasará con el asunto del desempleo. También tenemos que comentar que finalmente hay acuerdo entre recolectores de basuras y el gobierno. Conversamos de ello con Cristóbal Frigerio. ¿Cómo estás, Cristóbal? Hola, buenas tardes. Tras las insistentes negociaciones con el gobierno, los recolectores de basura de Santiago pusieron fin al paro, con algunos acuerdos laborales y un bono por 100.000 pesos en 2 cuotas por parte del Estado. Reanudaron el servicio de recolección en algunas comunas del Gran Santiago. Conversamos con Nehemías González, presidente de la Federación Nacional de Recolectores de Residuos Domiciliarios Urbanos, quien, a pesar de los acuerdos con el gobierno, deja una cuota de desconfianza. Esperamos que el gobierno cumpla con todos los requerimientos con los que llegamos a acuerdo. Así que tenemos toda la confianza y la fe de que lo van a cumplir, o si no,
llegaremos a otras instancias si es que no llegasen a cumplir con lo requerido y con lo estipulado en la mesa de trabajo que tuvimos el día viernes. Por otra parte, Nehemías González busca tener mayor atención respecto a los implementos laborales como la vestimenta que ocupan para recolección diaria, materiales de mejor calidad que van de la mano con el esfuerzo físico. Otro foco que llamó la atención es el foco infeccioso que produce el mal amarre y el embolsado de la basura, el cual llamó a la ciudadanía a tener conciencia de este problema. Le hacemos un llamado a la comunidad de que, por favor, si puede guardar la basura en bolsa, mantenerla dentro de sus casas, bien amarrada herméticamente, dentro de doble bolsa, para así no crear más foco infeccioso en las calles, que igual es un poco peligroso. Finalmente, la Federación de Recolectores de Santiago, que abarcan 42 comunas de Santiago, buscan que se concreten las peticiones como el aumento de sus salarios, mejores condiciones laborales para poder tener un mejor servicio futuro para nuestra región y así volver a la normalidad. Gracias, Cristóbal, por tu información. Tenemos que contarles que para hoy se pronostica que habrán 32 grados hasta ahora cuando son las 13 horas con 30 minutos. Hay 31 grados en la capital. La Plaza Italia está expedita, según informa el UOST. Y solamente habría un corte en la ruta 68. Así que atención, si usted va viajando fuera de Santiago, la ruta 68 no está habilitada por incendio que no se ha podido controlar desde anoche. Vamos a comentar qué pasa en materia de derechos humanos, porque efectivamente entre el 18 y 21 de noviembre supervisores vendrán a revisar lo que ocurre con los derechos humanos en el país. De aquello nos habla la periodista Romina. Hola, buenas tardes. En materia internacional, el CIDH visitará Chile entre el 18 y 21 de noviembre para supervisar la situación de los derechos humanos en el país. En un comunicado anunciaron y agradecieron la invitación desde el gobierno para visitar el país y supervisar la situación con los derechos humanos en Chile. Recibieron distintos llamados por parte de organizaciones, representantes de partidos políticos, pueblos indígenas, entre otros. Por otra parte, Bolivia anuncia ruptura de relaciones con Venezuela, su retiro del ALBA y analiza salida de UNASUR. La canciller interina de Bolivia, Karen Longarich, afirmó que al haberse producido un cambio en el gobierno, el Ejecutivo será consecuente con los principios democráticos, aludiendo al respeto por los derechos humanos. Estas declaraciones fueron señaladas para desmarcarse y criticar lo ocurrido en Venezuela. Por otra parte, la diplomática afirmó tajantemente que, por supuesto, que se van a romper relaciones con el gobierno de Maduro. Muchas gracias, Romina. Vamos a revisar los principales titulares en Ocurre Ahora. Diferencias en el Frente Amplio ante acuerdo para cambiar constitución. Sigue la polémica. Metro regresa a Puente Alto. 4 estaciones reabrirán a partir desde el lunes. Se espera que a finales del 2020 la red esté completamente operativa. Recolectores de basura deponen paralización tras acuerdo con el gobierno. Bolsa sube 8% y se recupera en medio de crisis. Sin embargo, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, advierte: si las movilizaciones no paran, el desempleo puede llegar a un 10%. Críticas al actuar de Carabineros por joven fallecido en Plaza Italia. En tanto, en Valparaíso se investiga presunto abuso de poder de los uniformados. Esos son los principales titulares cuando son las 1:33. Tenemos que comentarles que la ruta 68 sigue cortada. Trate de ingresar por alguna vía alternativa si usted va viajando fuera de Santiago. Y les agradecemos por su atención y sintonía en esta tarde. Eso ocurre ahora. Nos volvemos a reencontrar en cualquier minuto.